muy grande para una persona, entonces es difícil, y entonces a veces la responsabilidad pasa por el que va a comprar cómo pedir, cómo cortar el cordero y para qué sirven los distintos cortes. Entonces es fundamental, hay veces cuando pedimos para cómo se va a cortar un cordero, que se corte de forma apropiada. A veces uno pide un cordero, hace tac, 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 tic, tuc, tac, pum, bolsa, facturado, y no es así. Entonces tenemos que pedirle a nuestro carnicero amigo o a donde estamos yendo a comprar, que seguramente lo sabe hacer, pero hay que pedirle cómo vamos a cortar el cordero. Cortame la paleta, por favor. La idea de esto es tratar de que cuando nosotros el cordero sea un consumo que inclusive lo podamos aplicar en la semana. No solamente, como mencionaba anteriormente, que sea algo de fin de semana o cuando viene gente, porque normalmente siempre son muchos kilos. Entonces, tenemos un corte como esta paleta, por ejemplo, que la podemos hacer completa, pero la tenemos que hacer al horno y por ahí nos lleva más tiempo. Entonces, lo que podemos hacer es marcar el garrón. Cortamos en bistecitos, la paleta por favor. Sí, más o menos 1 centímetro, todo, completo. Si yo hubiera llegado a la casa con una paleta completa, por ahí es complicado. Esto obviamente es para hacer algún estofado, para hacer otro tipo de cosas. Inclusive lo puedo separar, lo puedo foliar y lo puedo frizar, porque hay veces que digo, bueno, pensé que íbamos a hacer 6 en casa y al final somos 3, ¿qué hago con lo que me sobró? Entonces antes que se ponga negro lo podemos, si lo tenemos bien acondicionado, lo cortamos, lo separamos, lo foliamos, lo guardamos en el freezer y lo tenemos reservado para otra cosa. Así que inclusive se puede cortar y hacer un bifecito vuelta y vuelta. Marcame la pierna, sí. Pierna acá. Vamos con la pierna. La pierna la podemos hacer al horno, nos va a llevar mucho tiempo, 2 horas, 2 horas y media, dependiendo qué tipo de cocción. Yo a veces hago una pregunta. Muchos de nosotros comemos el pollo jugoso o comemos el lechón jugoso, lo comemos bien cocido. Yo soy de la idea de que tanto el pollo, el lechón y el cordero hay que comerlo bien cocido. ¿Tá? Entonces para eso cuando vos tenés una pieza grande requiere mucho tiempo de cocción. Obviamente a un fuego moderado, más tiempo, más sabroso y más rico va a quedar. Pero a veces en el mundo actual no tenemos tanto tiempo para hacerlo. Entonces cuando tenemos una pierna grande hay veces que no nos va a entrar en un horno. Si es un horno muy moderno, una pieza tan larga se nos complica para meterlo. Entonces si recibimos una pierna completa que está linda, lo ideal sería que el carnicero nos la marque como para que entre al horno. Así que le vamos a cortar el garrón. Ahí va. Entonces tenemos el garrón cortado, después podemos terminar de cortarlo en la casa, ¿tá? Y ya la pierna nos va a quedar más cortita y nos va a entrar en un horno y lo podemos acompañar con papas o con lo que vamos a hacer. Va a ser mucho más fácil darlo vuelta dentro de la asadera y va a ser muy fácil. Esto podría quedar acá, pero supongamos que no sabemos cuánto va a ser. Obviamente uno tiene que saber más o menos lo que va a hacer. Esto es como ir a pedir, no sé, una pechuga o un pollo completo. No podemos comparar, son dos cosas distintas, ¿no? Pero si ya sabemos cómo va a venir la mano, podemos cortar estos bifecitos. Cortar los bifecitos. Completo. De todas maneras, estas son ideas como para tratar de alguna manera decir, che, usemos el cordero toda la semana y hay veces que ahora cuando le muestre los bifecitos de cordero, las cosas que podemos hacer con él o las ideas. Y les vuelvo a recalcar, en el stand de IPG, busquen el código QR, hay un montón de recetas para hacer carne de cordero. Por acá tenemos una pierna cortada en bifes, ¿tá? Y lo bueno de esto es que obviamente que esto ya por ahí no es tanto para horno porque se nos va a desarmar y va a ser complejo.
complejo, se los puede llegar a secar y es un poquito más complejo, ¿no? Pero si nosotros estos bifecitos los cortamos con el cuchillo, por favor. Yo voy a cortar 3 para que se tenga la suerte de llevarse el cordero, no tenga todo tan cortado. Pero usted tiene los bifecitos vuelta y vuelta. Si yo esto lo guardo, lo reservo en la heladera, el freezer, foliado, llego, lo saco, lo hago a una plancha vuelta y vuelta y tengo una comida exquisita, rápido. La puedo cortar, puedo hacer un poquito, puedo hacer un estofado, puedo hacer un montón de cosas. ¿Por qué? Porque lo tengo ya acondicionado para esto. ¿Se acuerdan cuando corté el primer cordero? Si yo recibo la pierna ancha es complicado. Y mucha gente no tiene la sierra, como históricamente había en cada casa. Entonces, si uno tiene cortado bifecitos, tanto mejor para aprovecharlo. Estos mismos bifecitos, si lo agarran con una tabla de madera y un martillito, lo golpean un poco, sale una milanesa que es espectacular. Ustedes la preparan, hacen la milanesa, la congelan y cuando llega la tiran al aceite y tiene una milanesa de cordero que es espectacular. Tomate partido al medio, una ensalada. Entonces, a ver, no pensemos solamente en el asado de fin de semana, pensemos en que hay muchas cosas que a veces cuando nos sobra un poquito lo podemos reservar. Todos aquellos que tenemos la posibilidad de tener un freezer chiquito, pero es poco lo que vamos a guardar, porque nunca vamos a comprar. Hay veces que si lo vamos a comprar, vamos directamente, lo compramos fresco, pero si nos está sobrando, no tenemos que estar toda la semana comiendo el cordero porque se me va a pasar. ¿Tá? Entonces la idea es tratar de decir, reservémoslo. Esto se puede cortar en cubitos. La pierna, a medida que va avanzando, cada vez tiene más pulpa, se puede hacer empanada de cordero, o sea, podemos seguir avanzando con un montón de recetas que son las que normalmente todos hacemos en la casa, pero la idea es no solamente el asado, podemos hacer empanadas, milanesas, bifecitos vuelta y vuelta, con cebolla, con morrón, y algo que sea rápido. Lo sacamos, o si lo tenemos frisado, lo sacamos a la mañana y cuando llegamos apurados al mediodía, hacemos un bifecito y ya tenemos algo para grande, para chico, para todo. Marcame el chulete. Bueno, yo quiero agradecer a Frigorífico Estancias de Patagonia que nos está proveyendo de mercadería, a Frigorífico Montecarlo que nos está proveyendo de mercadería, a Frigorífico Faimali que nos facilitó el cierrista, la sierra y instalaciones como para poder hacer esta demostración. La verdad que la idea es que en Río Gallegos no solamente hay productores, sino hay industria y es un polo agroindustrial donde los dos tenemos que ir cambiando juntos, tanto sea el campo, tanto sea la industria y tanto sea la ciudad. Entonces la idea es, entre todos, tratar de ir mejorando la situación. Nosotros como productores tenemos que producir más para que haya más industria, que tenemos más empleo primario, secundario, terciario, y en eso nos estamos abocando. Ojalá la Argentina vaya cambiando en ese sentido y todos podamos estar un poco mejor. Bueno, bien, ustedes vieron cómo corté el primer cordero. Este es un chuletero cortado de una forma correcta. Que tenemos una chuletita por persona y después vemos si queremos hacer medio costillar o un costillar completo. Para esto tiene un problema. Si usted se imagina esta costilla dentro de un plato, si yo pincho acá, la papa que está acá salta para adelante. Si era un tomate, cae al vecino. Si lo quiero comer, le pongo el codo al vecino, porque está muy largo. Entonces, esto lo ideal es marcarlo. Bueno, acá tenemos un costillar marcado, como si estuviera marcado el costillar del vacuno. Logramos varias cosas con esto. Primero, que se va a desgrasar, porque va a perder grasa, entonces no nos queda esa grasa acumulada entre el cuero, y cuando uno lo va a cortar el cordero chorrea tanto. Entonces, si uno lo pone en una asadera, puede decir, pongo esto o pongo una pata.
Después podemos, si somos poco comensales, decimos, bueno, guardo la chuleta, tengo esto que se llama el flap, que son las costillitas del medio, y la costillita con pechito. También se puede separar. Nos queda el pechito, que lo podemos guardar y lo reservamos para otra comida, o lo podemos hacer. Y nos queda el chuletero completito, que podemos hacer la parte que tiene lomo o la parte que no tiene lomo, depende de la cantidad de comensales que seamos. Y si lo cortamos, tenemos cada uno una chuletita. ¿Está? Para hacer vuelta y vuelta. La podemos frizar, la podemos mandar a la olla, la podemos golpear y hacer una milanesa. Recomiendo porque es espectacular. Pero todo esto, ¿qué quiere decir? Que si tenemos la suerte de que tenemos medio cordero y nos sobró y no sabemos qué hacer, estando bien cortado, es impresionante la cantidad de combinaciones que tiene. Yo no sé si todos estaban, todos tendrían que tener un numerito porque ahora vamos a sortear los